responder a todas sus necesidades, especialmente de gobierno, riesgo, cumplimiento y auditoría. Tenemos a nuestro segundo panelista, que es Juan Esteban Arias, ingeniero informático, con experiencia en el área de auditoría de sistemas, desarrollo e implementación de metodologías en auditoría continua, control interno, lavado de activos y financiación del terrorismo. Auditoría basada en riesgos y controles, implementación de procesos y procedimientos para la realización de minería de datos y análisis de la información. Entonces, él nos va a acompañar hoy con un caso de automatización de pruebas con ACL en la Oficina de Auditoría Institucional de la Universidad de Antioquia. Entonces, muy buenos días, Juan Esteban, bienvenido. Muchas gracias por participar el día de hoy y damos paso a tu charla. Jenny, muy buenos días. ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Sí. Ok, perfecto. Muy buenos días para usted, para todos, para Camilo. Agradecerles mucho la invitación por parte de la Oficina de Auditoría Institucional de la Universidad de Antioquia. Para nosotros es un honor poder participar en este espacio donde daremos a conocer un poco de lo que se ha realizado y lo que hemos venido avanzando en todo un tema de automatización, buscando llevar los modelos de auditoría a esos conceptos de agilismo y de practicidad y facilidad que nos pueden permitir avanzar en cobertura y aseguramiento temprano de algunos procesos claves de nuestras organizaciones. Vamos a entrar entonces en materia. Me va a permitir compartir. ¿Me confirman si están observando la presentación? Sí, señor. Ok, gracias, Camilo. Entonces aquí vamos a comenzar a hablar, vamos a tener alrededor de 45 minutos en los que podemos conversar sobre, les traemos hoy un caso de automatización que hemos realizado en la Oficina de Auditoría Institucional a través del sistema de información ACL y sus componentes derivados, que más adelante pues entraremos en detalle a conocer. Traemos un contenido, el contenido está primero dar un contexto sobre la universidad, que tengamos dónde estamos ubicados, bajo qué parámetros de procesos nos movemos como Oficina de Auditoría Institucional. También que conversemos un poco cuál es el objetivo, el core de la oficina dentro de la universidad. Traemos como tal el caso de automatización, que aquí es importante entrar en detalle. Y por último, que analicemos un poco desde ACL cómo fue que realizamos esta automatización. Dentro del contexto de lo que es la Universidad de Antioquia es una universidad bicentenaria, alrededor de 219 años cumplimos como tal. Esta universidad, dentro de su concepto de tantos años de creación, ha tenido, se podrán imaginar, unos cambios estructurales en todo este tiempo, ha tenido modificaciones de procesos, es una universidad muy grande y eso ha llevado a que dentro de sus ejes misionales, que son 3, la universidad está enfocada en lo que es la investigación, lo que es la docencia y lo que es la extensión. Dentro de esos ejes misionales, como tal, lo que es investigación es una de las universidades más fuertes del país y de Sudamérica en representación de lo que son grupos de investigación, lo que genera, y también podemos tener como referencia lo que fue la participación de la Universidad de Antioquia en la pandemia con las investigaciones, con lo que podemos realizar asociado al tema de vacunación, con el tema de ventiladores artificiales, que fue una de las novedades que salió empezando la pandemia hacia el año 2020 aproximadamente, en esos inicios que estaba muy crítico el tema. Ahí tuvimos una participación especial. Somos pioneros en temas de Alzheimer, dentro de todo lo que es la búsqueda por la cura de esta enfermedad, entre miles de cosas y en diferentes temas que participamos dentro de casi los 270 grupos de investigación que tiene la universidad. Tema de docencia, hablamos ahí un core principal, todo lo asociado con todo lo que es componente de pregrado, posgrado, y ahorita vamos a entrar en detalle a analizar unos componentes de cifras. La parte de extensión, aquí recalcar, la universidad dentro de este componente, dentro de este eje misional, tiene participaciones activas en proyectos de la ciudad, en proyectos del país, que le permiten tener ese aporte a la sociedad buscando ese crecimiento
continuo exponencial en cada uno de los habitantes. Esos ejes misionales dentro de la universidad se apoyan por 6 procesos. Aquí los traemos en un marco general. Hablamos de la gestión administrativa, hablamos de la comunicación institucional, gestión jurídica, planeación y desarrollo institucional, todo un componente de auditoría institucional y el desarrollo del gobierno universitario. Aquí dentro de estos procesos de apoyo también mencionar que la universidad es una entidad muy regulada desde el componente, por ser entidad pública, desde el componente nación, entonces ahí tenemos leyes, normativas, entes que regulan y emiten en cada momento circulares donde nos obligan a reportar información, a hacer monitoreos. Entonces ese componente es vital dentro de la universidad y por ende, al ser también una entidad de componente público, nos obliga a que internamente seamos muy normatizados. Entonces en la universidad se maneja norma para cada decisión que se toma bajo el contexto que se requiera. Dentro del tema de la gestión administrativa encontramos todo lo que se desprende de la parte financiera, temas de infraestructura, temas de talento humano. Entonces, en ese componente encontramos gran parte de apoyo. Todo el tema de planeación, ahí encontramos temas de gestión informática, encontramos temas asociados a planes y proyectos y encontramos temas también asociados a procesos. Entonces, con esto queremos sintetizar en que la oficina de auditoría en el último periodo, en los últimos 3 años, ha tenido unos cambios y esos cambios han sido enfocados a lograr identificar cuáles son esos componentes auditables que necesitamos tener visibles para poder determinar una cobertura y aseguramiento general de la universidad. Hace 3 años identificamos alrededor de 125 entes auditables que se materializan en procesos que requerimos auditar y que dentro de los contextos de auditoría tradicional nos pueden tomar alrededor de 5 o 4 años darle la cobertura a esos 125 entes auditables. No sin antes mencionar que anualmente lo que realiza la oficina de auditoría es una planeación, ¿sí? Para eso tenemos unos espacios de planeación donde proyectamos esos trabajos que queremos realizar para el año siguiente al que planeamos. Vamos a ver un poco de datos. La universidad tiene un total con corte al semestre 2022-1, estamos hablando aproximadamente de junio, 36.929 estudiantes matriculados. Esos se dividen en pregrado alrededor de 34.541 estudiantes y en posgrado 2.388 estudiantes. También tenemos un componente por sexo y edad. Ahí hablamos del componente femenino, unos 18.000 mujeres y 18.000 hombres. Ahí vemos pues un dato. En regiones, en Medellín de esos 36.000 tenemos 30.000 matriculados en Medellín y en otras sedes se reparten 5.526 estudiantes donde observamos que Oriente y Urabá son como las regiones que más captación o más estudiantes matriculados tienen actualmente. En el tema de estratos sociales distribuimos desde el estrato 1 hasta el estrato 6 o superiores. Hay de todo tipo de estrato dentro de la universidad, entonces ahí nos da una diversidad dentro de todo el manejo estudiantil. Sobre el tema de grupos de investigación, de acuerdo a la última convocatoria, que fue la 894 del 2021, a la universidad le reconocieron 270 grupos de investigación, que conversamos ahorita un poquito en la introducción. Tenemos un posicionamiento importante, muy importante dentro de la región y dentro del continente asociado a la investigación que se realiza. Continuemos con datos. En temas de profesores, la universidad actualmente cuenta con 8.098 profesores. Estos profesores dentro de diferentes tipos de modalidades de contratación. Aquí lo que traemos es un dato unificado. Y en personal administrativo somos alrededor de 1.608 empleados, también con diferentes modalidades de contratación, pero son lo que componen como tal la planta de cargos. Estos datos son tomados de un componente que la universidad ha venido desarrollando en el último tiempo, que se llama Data UDA, donde nos valemos de temas de analítica para poder presentar y tener unos datos centralizados y generales para conocimiento interno y conocimiento externo de la comunidad. O sea, que son datos que pueden ingresar a la página de la universidad y consultar tranquilamente a través de la fuente que ponemos en la presentación.
¿Cómo incidimos en la región? La universidad actualmente tiene presencia en todo el departamento de Antioquia. Ahí en este mapa del lado izquierdo observamos en qué regiones del departamento de Antioquia tenemos incidencia. También tenemos incidencia en 7 municipios del sur de Córdoba, donde se acercan a las regiones donde tenemos presencia, y ahí tenemos incidencia con estudiantes matriculados. No solo estudiantes, sino cómo la universidad aporta desde sus programas de extensión y desde sus programas de regionalización al crecimiento social en estas regiones. Y también aportamos desde el punto de vista en el Bajo Cauca, en 6 municipios, que es el mapa que vemos al lado derecho, donde la universidad también incide desde el componente docencia, desde el componente extensión, desde el componente social, aportando y llevando calidad de vida a las regiones. Estamos presentes con 6 seccionales en el departamento de Antioquia. Tenemos 6 seccionales, 4 sedes, 12 campus regionales y 5 centros de producción y práctica. Entonces aquí lo vemos en el mapa, cómo estamos ubicados en Urabá, en Occidente, cómo estamos en el suroeste, en el nordeste, con la presencia que tenemos actualmente de la universidad. Y aquí es importante recalcar dentro de este esquema de lo que es la Universidad de Antioquia, que actualmente estamos en un proceso de acreditación multicampus, donde buscamos que todos esos programas acreditados en Medellín sean reflejados en las regiones. Entonces es un proceso al que le apunta la universidad, lleva un buen periodo trabajando sobre este proceso de acreditación multicampus y estamos ya a puertas de que esa acreditación sea un reconocimiento. Muy bien, aquí vamos a comenzar a conversar un poco sobre la Oficina de Auditoría Institucional, teniendo en contexto lo que es la universidad como entidad. La Oficina de Auditoría Institucional ha tenido unos cambios en los últimos 3 años, como lo mencionábamos ahora, y esos cambios han ayudado a que la oficina tenga actualmente un posicionamiento y una visión y un reconocimiento dentro de la universidad, y ese posicionamiento que tantas áreas de auditoría buscan en sus organizaciones se ha venido logrando. ¿Basados en qué? Basados en un concepto de cercanía, de apoyo, de mejoramiento continuo, y que las áreas empiecen a cambiar esos conceptos de lo que es la auditoría tradicional, de ese paradigma que venimos arrastrando de auditorías de hace 50, 20, 30 años, donde nos veían como la policía, donde nos veían como el que nos hace despedir, el que nos genera problemas. Entonces, en cabeza de la directora de la oficina se ha venido trabajando muy fuertemente en cambiar esos esquemas, y esto ha traído muy buenos frutos a lo que ha sido el desempeño y visibilidad de la Oficina de Auditoría Institucional en la universidad y entidades cercanas a la universidad. Vamos a ver un poco este video que habla un poco de lo que hacemos dentro de la universidad como proceso. Proceso auditor. Somos Auditoría Institucional y tenemos como objetivo asesorar y acompañar a la alta dirección universitaria, realizar evaluación y seguimiento a la gestión y fomentar la cultura del control. Proporcionamos elementos de análisis para la toma de decisiones, contribuyendo al funcionamiento adecuado y al mejoramiento de los procesos estratégicos y administrativos, así como al fortalecimiento del sistema de control interno y al logro de los objetivos misionales, generando mejores oportunidades para la institución y su comunidad universitaria. Esta labor la orientamos bajo los principios de integridad, objetividad, confidencialidad y competencia. Encaminamos nuestra actuación hacia la prevención, el acompañamiento y los cambios culturales en torno a la gestión académico-administrativa, generando así relaciones de confianza y de corresponsabilidad al interior de la universidad y de cara a la sociedad. Otro de nuestros propósitos es velar por la transparencia institucional, en el marco de la responsabilidad social de la universidad como patrimonio público de la región y el país. Hemos venido cambiando y ajustando nuestras metodologías y enfoques para hacer este proceso cercano para todos los actores universitarios, agregando valor a la institución en todos sus frentes como soporte estratégico de la gestión. Tú también haces parte de este proceso. Ok, Camilo, ¿me confirma si se vio bien el video, por favor? Sí, señor. Sí, ok. Gracias. Proceso. ¿Cómo es nuestro modelo de operación? Entonces, nuestro modelo de operación parte de un proceso de auditoría que inicia con una etapa de construcción de un plan anual de trabajo, y ese plan de trabajo lo llevamos a unas diferentes etapas de desarrollo de trabajo de auditoría,
socialización de informes, elaboración de planes de mejora, seguimiento a esos planes de mejora. Y aparte de tener como esas 5 primeras etapas asociadas a lo que es el core de nuestro ejercicio como auditoría, tenemos una participación en comités institucionales. La universidad, lo mencionamos ahora, es un tema muy normativo, tiene un componente muy normativo, y ese componente nos da una participación en múltiples comités que se llevan a cabo dentro de la universidad. Tenemos desarrollo de trabajos no planeados y también hacemos un tema de funciones transversales, esas funciones enfocadas a apoyo a procesos, consultorías y actividades que se van presentando, acompañamientos dentro del desarrollo del ejercicio. Ese proceso auditor es un proceso que se ha venido construyendo y consolidando en los últimos 3 años. Ese proceso ya tiene una madurez, tiene un grado de madurez, que se ha venido consolidando, y ese grado de madurez ha permitido que a hoy estemos ya haciendo un trabajo de automatización de pruebas. ¿Por qué mencionar el tema de automatización de pruebas? Que lo que la oficina busca en este cierre de año, próximo año, y que se ha venido trabajando en el año y medio anterior, es a raíz de este proceso de auditoría que ya tenemos maduro, que estamos terminando de consolidar, empezar a buscar métodos o maneras, incluyendo conceptos de agilismo, conceptos de auditoría continua, que nos permitan dar cobertura a esos entes auditables que identificamos a un inicio cuando hicimos una planeación con un alcance a 3, 4 años. ¿Por qué? Porque todas las áreas de auditoría, y los presentes en este ejercicio, creo que pueden estar de acuerdo con ese comentario, tienen unos temas de capacidad instalada que no son tan amplios. Entonces, al tener una capacidad instalada reducida, y que sabemos que también en muchos casos el apoyo de la administración no es muy fuerte, eso hace que dar cobertura a los procesos identificados como auditables se vuelva un punto de mejora o una piedra en el zapato o algo que nos impide dar curso natural al ejercicio. Entonces ahí nace todo lo que es el concepto de automatización de pruebas. Inicialmente se busca desde el punto de automatización de pruebas, pero esto tiene un objetivo, y es llevarlo a un concepto de auditoría continua. Recordemos que el tema de auditoría continua nace de poder automatizar pequeñas actividades o pequeñas pruebas que se derivan de trabajos de auditoría que nos permitan dar cobertura a un proceso. Ejemplo, para el tema de talento humano podemos tener 5 o 6 automatizaciones que nos permitan, desde la ejecución, sin necesidad de abrir un proceso de auditoría, entrar y analizar qué excepciones nos están generando esas automatizaciones y ir directamente a esos análisis puntuales. Esto nos genera como tal unos beneficios que ya vamos a ver, y nos da mayor proactividad y mayor celeridad en la ejecución del ejercicio. Esa automatización de pruebas actualmente la realizamos con ACL. La universidad lleva con ACL, y en este caso con el proveedor GIT, trabajando de la mano hace aproximadamente 11 años, que fue cuando se tuvo la primera adquisición de licenciamiento. Actualmente contamos con ACL desde su componente de escritorio, que conocemos como ACL Desktop, y un conector a DirectLink. El conector DirectLink, perdón, porque ese conector es el que nos permite acceder al ERP SAP, que recordemos que para el ERP, los que manejan el sistema ERP SAP, necesitamos desde lo que es la suite de ACL, ese conector especial, porque podemos tener múltiples conectividades a diferentes tipos de datos, como lo es Oracle, SQL, Access, Excel, archivos planos, pero si necesitamos datos de SAP, necesitamos el conector. Entonces, actualmente la universidad cuenta con el conector y con un licenciamiento sobre ACL Desktop que nos permite realizar este tema de automatización de pruebas. ¿Qué beneficios hemos encontrado tanto con el posicionamiento del proceso auditor como con la automatización de pruebas? Hemos encontrado apoyo y aseguramiento de los procesos, generar confianza en la institución, articulación entre procesos claves, que es algo que se ha venido fortaleciendo mucho en la universidad, aporte a los controles, a los procesos. Con eso aportamos a que lo que identifiquemos como debilidad se vuelva un control, mitigar hallazgos antes de que un ente de control externo nos diga, ojo, que es que usted tiene esta debilidad. Esto ha mejorado, ya ha mejorado mucho desde esa madurez del proceso, tanto así que en las últimas visitas que nos visita anualmente la Contraloría, los hallazgos que ellos encuentran son mínimos con relación a lo que se evidenciaba anteriormente.
También prevenimos materialización de riesgos, tanto estratégicos, operativos y financieros. Y nos permite tener algo que nos empieza a acercar a esos modelos que queremos empezar a incursionar y que estamos incursionando. Y son tableros de control. Lo que las administraciones tanto necesitan y tanto piden es que les mostremos datos, cifras resumidas, que les permitan tomar decisiones, que les permitan buscar un acercamiento a los procesos y ver desde tableros con datos y reflejos qué está pasando en su organización. Entonces, aquí nos permite este tema de automatización de pruebas buscar ese acercamiento hacia la alta dirección desde el punto de vista de datos y cifras exactas y contundentes. Ok, vamos a entrar entonces en lo que fue el caso de automatización. La oficina, dentro de las automatizaciones que ha realizado, nos pareció importante para este ejercicio mostrar el caso de automatización sobre anticipos de viaje y gastos de viaje, que era un tema que evidenciamos necesitábamos comenzar a analizar y hacerle un seguimiento periódico, ¿cierto? Entonces, cuando encontrábamos esta debilidad, decíamos, bueno, ¿cómo empezamos a trabajarla? Entonces, aquí, como un tema de generalidad, la oficina determina empezar a hacer unos seguimientos como normalmente lo hacemos, y es ir a las fuentes, descargar la información, hacer unos temas manuales, pero que eso no estábamos viendo que generara como una oportunidad de mejora, o que la organización viera eso como un apoyo. Entonces, nosotros, dentro de este tema de anticipos de viaje y gastos de viaje, desarrollamos un monitoreo sobre las dependencias para analizar los anticipos y los gastos de viaje como parte de un proceso de auditoría. Lo que buscábamos con esto era poder hacer esos monitoreos ágiles y tempranos sobre esas dependencias y poder generar las alertas de cómo estamos en el tema de anticipos. ¿Eso asociado a qué? Dentro del tema normativo de la universidad existen unas regulaciones donde hay unas reglas o unas excepciones puntuales que hacen que eso se vuelva un punto a controlar. Ejemplo, caso hipotético, que uno regresa de un viaje, pues nos dan un anticipo, regresamos de ese viaje, de esa comisión, para la universidad se llama comisión, donde estábamos, y la norma dice que tenemos 5 días hábiles para hacer la legalización de ese viaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O cuál era la debilidad que encontrábamos? Que necesitábamos saber quiénes y qué dependencias no cumplían con ese párrafo, con esa parte de la normatividad, entre otras excepciones que tenía la norma, que eso nos ha permitido llevarla a temas puntuales de monitoreo. Todo lo que sea diferente a la regla de negocio es una excepción, y esa excepción es la que la oficina de auditoría toma y la convierte en análisis. ¿Qué hacíamos? Cuando empezamos con este tema del monitoreo y decir, bueno, ¿cómo lo planteamos? Realizábamos una consulta en SAP por las transacciones del tema de la interfaz transaccional. Entrábamos a SAP, en el componente de SAP descargábamos la información y hacíamos unos cruces de información. Esos cruces de información eran, por decirlo de alguna manera, manuales. Cogíamos en Excel, empezábamos a cruzar y generábamos lo que necesitábamos ver, esas excepciones, que era diferente a la regla. Entonces, en ese punto, ya después buscábamos una consolidación y por último generábamos un reporte en Excel. Entonces, ese reporte en Excel tenía como tal unos cuadros donde llevábamos un control de cuánto era lo que estaba pendiente por legalizar de acuerdo a los días que se pasaba posterior a la definición de la norma, y eso era lo que mes a mes controlábamos. Así duró aproximadamente, podemos estar hablando de un año donde se realizaba un monitoreo mensual de esa manera, por decirlo de alguna manera, más manual, un poco sistémica, pero más manual, no tan automática. ¿Qué hacemos ahora? Entonces, cuando empezamos a ver la necesidad de incorporar una manera práctica y ágil de realizarlo, tomamos lo que hacíamos y lo llevamos a una automatización. Esa automatización, lo primero que hicimos fue una extracción de datos. Entonces fuimos a las fuentes primarias de la información. Para el caso de esta automatización fue el sistema de información SIPE, que para la universidad es el sistema de información controla todo lo que es lo asociado a talento humano, y el sistema, el ERP SAP. Entonces de ahí buscamos cómo construir y cómo modelar lo que generábamos transaccionalmente por la interfaz
cómo lo sacábamos directamente de las bases de datos. En este punto de extracción de datos, siempre es importante, y en muchas organizaciones ocurre, que cuando vamos a solicitar diccionarios de datos, cuando vamos a solicitar, ¿cómo puedo generar esta consulta? Siempre vamos a encontrar una resistencia por parte de las áreas de tecnología. Entonces aquí es importante siempre establecer ese contacto o ese relacionamiento con TI, con las áreas de TI, donde se les explique qué se hace, qué hace ACL, porque siempre son muy reacias las organizaciones a la información y a los datos. Hay que partir de dos conceptos. Las oficinas de auditoría tienen autonomía y completo acceso a la información, ¿sí? Pero la idea tampoco es generar rivalidades, entonces siempre es importante establecer esos contactos y esas comunicaciones y aclarar que ACL como tal es un software, sistema de información de minería de datos, que nunca va a modificar información. Siempre vamos a tener acceso en modo consulta. Saca una copia de los datos y esos datos son los que se procesan, pero en ningún momento vamos a modificar, a eliminar o actualizar datos dentro de la fuente. Eso es lo primero que hay que hacer, dar a entender eso a las áreas que lo requieran y que tengan que saberlo, y eso permite que el proceso fluya tranquilamente. Y el otro punto es el tema de los datos. Por lo general, los sistemas de información carecen de documentación en las organizaciones asociado a lo que conocemos como los diccionarios de datos, lo que nos permite tener ese relacionamiento entre las tablas de las bases de datos que nos permitan saber dónde está la información. Ahí toca hacer trabajos de reingeniería, ahí toca sentarse con los ingenieros, toca empezar a conocer los sistemas, y es el punto de partida para que las oficinas de auditoría tengan también una documentación de eso que se está construyendo. Entonces, al final, cuando tengamos monitoreado un proceso completo a través de reportes de excepción, nos va a permitir también tener un conocimiento de los sistemas que estamos accediendo. Cuando terminamos de hacer todo el tema de extracción de datos de esas fuentes primarias, empezamos a hacer un trabajo de minería de datos. Aquí en esta parte de minería de datos es muy fuerte, tan ACL para el tema de extracción de datos y para el tema de minería de datos es fuerte, es muy fuerte, porque primero tiene la capacidad de extraer millones de registros. En una de las organizaciones donde tuve la oportunidad de trabajar, hacíamos extracciones de 60 millones de registros, hacíamos extracciones de 70, 80 millones de registros, y el sistema no carece de esa capacidad. La capacidad se la da la máquina donde tenemos instalado el componente. En el tema de minería de datos, ahí realizamos y aplicamos todas las reglas de negocio del tratamiento, lo que necesitamos que al final, cuando eso se ejecute, nos muestre. Entonces ahí todas las excepciones que queramos ver se hacen dentro del tema de minería de datos. Como tal, al final vamos a tener un reporte depurado de lo que queremos ver, y que simplemente eso le llegue al analista o a las personas a cargo del proceso, y lo que hacemos es ir a revisar puntualmente qué pasó. Y aquí quisimos darle un valor agregado, y es que ese reporte que estábamos ya generando lo llevamos a un dashboard. Para el tema del dashboard nos apoyamos en la suite de Google de Data Studio, y ahí montamos como tal un tablero de control. Ese tablero se actualiza y es un tablero de consulta permanente por parte del señor rector de la universidad, por parte de los altos directivos asociados a vicerrectores, directores, y en estos momentos se está llevando también a lo que es las decanaturas de la universidad, dentro de lo que es el componente de docencia asociado a unidades académicas como facultades, institutos y escuelas. Entonces, en este punto, en ese dashboard hacemos un resumen de lo que encontramos y qué se debe gestionar. Los primeros 3 pasos están soportados en ACL, como lo mencionábamos. El cuarto paso está soportado en Data Studio. Todo esto que acabamos de conversar y de mencionar para decir esto es un proceso y se convierte en un proceso de auditoría continua. ¿Por qué? Porque lo monitoreamos cada mes. Cada mes se genera automáticamente desde ACL, se ejecuta el proceso. Eso no hay que hacerle nada, se construye una vez, y cuando se construye, si no ejecutarlo, dale ejecutar, y hay también la manera de que no haya que irle a dar a ejecutar, sino que se programan tareas dentro de los equipos para que eso se ejecute automáticamente en el periodo que se requiera. Se ejecuta, se hace la extracción, se hace la minería, se genera el reporte, y lo que hacemos es con el reporte cargarlo al dashboard
y en el dashboard la directora, el rector y demás empleados estratégicos de la universidad tienen conocimiento de lo que se debe empezar a gestionar en temas de legalizaciones de anticipos y gastos de viaje. Este es el dashboard. Aquí lo conversamos con Camilo esta semana. Quisimos traerlo de esta manera con unos datos de ejemplo, porque por temas de confidencialidad de la información no podíamos presentar como tal las cifras y lo que estamos monitoreando. Ya ustedes entenderán que es un tema también de salvaguardar la información de la universidad y porque esto es un tema de conocimiento interno, no tanto de conocimiento general o público. Simplemente aquí mostrar que el tablero de control, aquí controlamos el reporte al mes que lo estamos cortando. Entonces, él toma, si fue a julio, de julio hacia atrás, todos los años en los que no se hayan hecho legalizaciones de viáticos o anticipos. Entonces, de ahí hacia atrás. Aquí en la dependencia, él nos trae todo el tema de unidades académicas y unidades administrativas que tienen anticipos de viaje, gastos de viaje y anticipos sin legalizar, de acuerdo a las excepciones que planteamos, y es que no sean legalizados de acuerdo a los términos que plantea la norma. Y el valor, esto es por unidad académica, unidad administrativa y el valor que cada uno debe o tiene pendiente por legalizar. También tenemos en la parte superior unos filtros donde filtramos por año de documento, o sea, el vencimiento. Ese documento salió en el año 2020, en el 2021. El mes también. Tenemos el servidor, si es activo o si ya no está en la universidad, que eso puede pasar, que existan servidores que tengan pendientes por legalizar anticipos o gastos de viaje y que ya no estén en la universidad. Para eso fue la integración que hacíamos con talento humano, para poder saber ese estado que SAP no nos lo entregaba. Entonces ahí fue importante esa integración con el sistema de información SIPE. La dependencia, si queremos aplicar filtros, y aquí nos trae como tal unos valores netos y un total de documentos que están pendientes por generar una acción de recuperación. En esta parte como tal traemos los empleados. Si damos clic en una dependencia, él nos trae los empleados, los podemos filtrar por cantidad mayor o menor, por valor mayor o menor, y también tenemos como una totalización de valores. Y aquí los tipos de anticipo, cuando son viáticos y gastos de viaje, cuando son gastos de contratistas, cuando son avance a empleados y otros gastos. Y en la parte inferior traemos una gráfica. Cuando seleccionamos una persona, nos dice en qué mes está ese anticipo y desde qué tiempo debió haberse legalizado como tal. Esto es lo que le entregamos a la alta dirección de la universidad para que ellos ya tomen sus acciones y se ha visto como tal mejoría en el proceso. Y aquí hay que sumar algo, y es que esto llevó a la universidad a que el área que se maneja desde el proceso administrativo se tuviera que hacer un replanteamiento del proceso. Entonces, ahí ya hay unas mejoras y también por solicitud de la alta dirección, unas mejoras que le ha permitido al proceso generar unos cambios, pero faltan algunas. Entonces ha venido evolucionando porque la meta es que esto no tenga saldos pendientes por legalizar. ¿Qué beneficio nos trajo al hacer esta implementación? El buscar esta automatización. Primero, una disponibilidad permanente para consulta. Cualquier momento, a cualquier hora se puede monitorear o analizar el dato. Integridad de la información. Aquí estamos accediendo netamente a la fuente del dato. O sea que no es que yo te paso el reporte para que lo filtres o esperar que otra área nos lo genere. No, aquí nosotros accedemos, lo generamos y lo ejecutamos. Oportunidad en la entrega. Por tener ese tema de integridad y acceso a los datos, tenemos un tema de oportunidad de entrega en la información, que es los primeros días de cada mes. Y nos ahorramos procesamiento. Tiempo, que el tiempo es uno de los factores principales que creo que a todos nos apura, y es cómo buscamos optimizar el tiempo para poder hacer muchas cosas. Entonces, en este tema era un proceso que anteriormente nos tomaba en todo lo que era la generación del reporte del visor de transacciones, molerlo manualmente, nos tomaba alrededor de 2 o 3 días hacer la actividad. Hoy toma 2 minutos. 2 minutos aproximadamente, generar la información y cargarla al dashboard, no toma más. Entonces, aquí en el tema de reducciones de tiempo, si esto lo cuantificamos
y lo llevamos a escala, si tenemos monitoreados 10, 20 actividades de procesos y eso lo encerramos en un círculo, que 10 de esos 5 son de un proceso, vamos a tener un monitoreo en 10, 15 minutos de lo que necesitamos comenzar a analizar. Aquí es importante algo. Nosotros, como auditoría, una cosa es generar la información y generar las excepciones, pero de nada nos sirve tener excepciones si no tenemos un análisis adecuado. Entonces es importante que los responsables de esos análisis, en este caso son los equipos de trabajo, sean muy críticos y analíticos al momento de analizar, valga la redundancia, de analizar cada una de las excepciones que generan los reportes. ¿Qué sigue? Como ha cogido tanto peso en el último tiempo, esta automatización a nivel estratégico, estamos trabajando en integrarlo con otro aplicativo de la universidad que controla un tema de viáticos, porque ahí buscamos tener el número del viático, el destino, o sea, la persona a dónde se dirige, dónde fue que estuvo y cuánto fueron esas fechas de comisión. Eso para hacer unos cálculos, tener información más certera. Ustedes saben que cada vez que se presenta información de este tipo, las personas desde la estrategia quieren conocer más detalle. Entonces eso nos lleva a hacer y agregarle actividades. Y ventajas de integrarlo con ese nuevo aplicativo es que vamos a poder identificar vencimientos, destinos con mayor frecuencia de incumplimiento y seguimientos más específicos por servidor. Este tema ha generado también que en los sistemas de información de la universidad se apliquen controles que se evidenciaron no se tenían. Ejemplo, que controlara los días, que una persona no pueda tener tantos viáticos y no ha legalizado previamente. Ese tipo de controles ha permitido integrarse a los sistemas de información a raíz de este ejercicio que ha realizado la Oficina de Auditoría Institucional. Listo. Vamos entonces a mirar, saliéndonos un poco de la presentación, estamos bien de tiempo, cómo es que ejecutamos, y aquí es un tema que pues, se puede poner un poco técnico, pero lo que queríamos mostrar acá es que este es ACL, los que no lo conocen, los que ya lo interactúan, esperamos que sean muchos, buscamos es a través de scripts, ¿sí? Porque el sistema tiene un lenguaje nativo propio de la herramienta, generar ese script donde tenemos extracción de datos y donde tenemos todas las funciones que realizamos para hacer la minería de datos. Aquí no nos vamos a detener, simplemente contarles que para generar el reporte u otros, es simplemente darle clic derecho, ejecutar, y él hace todo. Él hace la extracción, él hace todos los comparativos, él hace todos los filtros, él aplica toda la minería de datos que necesitamos para al final generar una salida. Esa salida la genera en Excel y ese Excel es el que llevamos al dashboard para tener la publicación de los datos actualizada. Aquí contarles que el sistema dentro de este punto de interacción con scripts no es la única manera de trabajar. También podemos ir ejecutando tareas y esas tareas irlas llevando dentro de un log que él va generando. Ese log lo podemos ir trabajando, lo podemos ir copiando y lo podemos ir llevando a un script. La idea es que lo que se realice sobre el sistema nos permita que el ejercicio fuerte de configurar o parametrizar un reporte de excepción una vez sea en ese instante y que más adelante sean temas de pulir. Pero la idea es que no tengamos que ir cada vez que necesitamos saber o conocer un dato a realizar toda la extracción de datos manual, a realizar todo el tema de procesamiento, sino que lo podamos tener almacenado dentro de un script y que simplemente le demos clic derecho, ejecutar. Esta construcción nos tomó aproximadamente unos 15 días dentro de lo que fue el reconocimiento del proceso, dentro de lo que fue el reconocimiento de los sistemas de información y dentro de lo que fue la generación o elaboración de consultas a las bases de datos, tanto de SAP como en este caso de Oracle, que es el motor de base de datos que tiene la universidad activo dentro de sus sistemas de información. Vale. Y volvamos acá a la presentación. Y en esta parte, no sé si hayan muchas preguntas, porque no he mirado muy bien el chat, pero creo que podemos conversar un poco. Dudas, inquietudes que tengan. Para nosotros es muy grato poder presentar el trabajo que se ha venido realizando y poder presentar también las fortalezas que nos ha dado ACL dentro de la generación y este aporte a lo que
queremos llegar, que es tener un proceso de auditoría evolucionado a conceptos de agilismo y a conceptos de auditoría continua, partiendo de una madurez de un proceso de auditoría actual. Muchas gracias. Quedo atento, Camilo, entonces a preguntas, dudas, inquietudes. Muchísimas gracias, señor Arias. Tenemos la primera pregunta que la hace la señora Ivonne Gisette Díaz. ¿Qué pruebas se tienen automatizadas que no tengan que ver con temas propios de la academia? Bueno, dentro del tema de automatización tenemos identificado, sino que hemos empezado a priorizar sobre qué queremos trabajar, ¿sí? Actualmente lo que tenemos identificado está muy asociado a lo que es core de negocio. Entonces, en ese tema de core de negocio estamos apuntando a lo que es lo misional, a docencia, investigación, extensión, partiendo de los procesos de apoyo. Entonces, ahí tenemos identificados como tal temas asociados a seguimientos o monitoreos en temas contractuales, en temas de talento humano, específicamente en temas de nómina, temas de logística y abastecimiento, en temas de compras, temas de análisis de Miro y Migo, asociado pues a todo un tema de compras. Entonces creo que actualmente estamos muy orientados a darle primero cumplimiento, cobertura a esos temas core de negocio. Muchísimas gracias. Otra pregunta, la señora Elizabeth Blanco. ¿Cuál es la razón por la cual utilizan Google para construcción y reporte de los dashboards y no se utiliza el ACL? Ok, porque lo usamos de esa manera porque ACL no tiene como tal, pues en el último tiempo, un visualizador o ese integrador propio de muestra de resultados. Él sí nos permite generar unas gráficas, él nos permite generar pues como un tipo de gráficas puntuales, pero falta como esa integración o que permita el sistema integrarse con un visualizador propio. Entonces ahí lo que nos deja es una alternativa de poder visualizar en lo que se conoce como, se me escapa el de Microsoft, Power BI, ¿sí? Temas de Power BI o todo el tema asociado a Google. Nosotros determinamos Google por un tema de practicidad y porque nos parece muy útil poder llevar los datos y poderlos mostrar de una manera ágil. Pero ahí básicamente la conclusión es que ACL, dentro de, como tiene temas muy positivos, también es importante mencionar que vienen trabajando en cómo poder tener un integrador y un visualizador de dashboard. Muchísimas gracias por su respuesta. Otra pregunta de la señora Ivonne. ¿Qué tal se ve ya en la práctica la integración con otros aplicativos? En eso ACL ha mejorado mucho, mucho. O sea, dentro de los 11 años de experiencia profesional que tengo, he trabajado en esos 11 años con ACL y ACL ha mejorado desde su versión en su momento 9 a hoy, que vamos casi por la 15, demasiado en temas de integración. Demasiado. Antes trabajábamos en temas de ODBC, unos de ODBC más bien limitados. Hoy son conexiones muy ágiles, son conexiones rápidas que no saturan o aporrean, por decirlo de alguna manera, las bases de datos, porque eso es algo que se queja mucho los departamentos de infraestructura tecnológica, y es que eso cuánto me come de recurso y a qué hora lo va a poner a correr. Entonces han mejorado muchísimo en el tema de conectividad y hoy encontramos conectores nativos a Oracle, a SQL, a MySQL, a temas también desde el punto de vista de web service. Entonces, han mejorado mucho en temas de conexión y se vuelve muy intuitivo desde el punto de vista de interfaz. Listo, señor Arias. Creo que por el momento no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por su colaboración, por su participación. A ustedes, Camilo, a ustedes por la invitación, reiterarles el agradecimiento y desde la Oficina de Auditoría Institucional estamos atentos a subsanar cualquier inquietud o duda que alguno de los participantes tenga. Aquí ya hay otra pregunta del señor René Guerra. ¿Cuál es el nivel de experiencia o conocimiento que se requiere para la construcción de scripts? Bueno, en este tema también tenemos que ser directos y no es algo que se aprenda en 1 o 2 días, no.
Hay que empezar, como se dice popularmente, primero caminamos, después trotamos y por último corremos. Y en ese orden de ideas, lo primero es, dentro de las practicidades que hace ACL no nos dice, es que usted tiene que empezar generando scripts. No, él te da las modalidades de primero hagámoslo de una manera intuitiva, paso a paso, después nos va llevando a hacerlo a través de los logs y por último ya dentro de irlo interactuando mucho, ¿cierto? Lo que decimos popularmente, ir cacharreando bastante la herramienta nos va llevando a ir interactuando sobre el tema de scripts. Ahí es importante el apoyo del proveedor, que es valioso en el tema del acompañamiento por parte de soporte y las capacitaciones que dan, que hacen que esto se vuelva llevadero y no tenga pues complicación al ser un lenguaje nativo, porque hay muy buena documentación al respecto. Jenny, yo creo que no te escuchamos. No. No. También tenemos otra pregunta de la señora Eliana Margarita Méndez. ¿Qué cursos o materiales se deben estudiar para lograr estas automatizaciones? Y también, digamos, complementando un poco la respuesta que dijo Juan Esteban, también pueden contar con el apoyo de GIT. GIT tiene un equipo de ingenieros especializados que llevamos más de 15 años apoyando a nuestros clientes en la construcción de ciertas pruebas analíticas, mientras que van buscando a la persona con el perfil idóneo. Entonces nosotros ya hemos implementado y apoyado a diferentes organizaciones como lo es Terpel, Sur Asset Management, Colpensiones, bastantes empresas. Entonces también si necesitan también este servicio, GIT también lo puede prestar como un acompañamiento a todos nuestros clientes. Otra pregunta de la señora Ivonne. ¿Podríamos contactarte para otros temas relacionados de auditoría? Camilo, las puertas de la oficina de auditoría de la universidad siempre están abiertas. Eso es un lema encaminado y encabezado por la directora. Con muchísimo gusto. Creo que quedan los contactos, vos se los compartís a los asistentes, ¿cierto? Sí, señor. Y el material de presentación. Y con muchísimo gusto estamos en plena disposición. Para responder, yo creo que había una pregunta que habías hecho antes de hacer la intervención, ¿cierto? Sobre el tema de... ¿Qué? Ya le confirmo. Sobre qué tal se ve ya en la práctica, no sé, ¿Ya? Podríamos contactarte. ¿Qué ¿Ya? cursos o materiales se deben estudiar para lograr estas automatizaciones? No, en ese tema hay que empezar a trabajarlo desde primero conocer un poco de lo que son los modelos de auditoría continua, ¿sí? Entonces ahí tenemos bastante documentación en internet y también buscar referenciaciones empresariales de cómo lo hacen para poder acoplar los modelos a los esquemas organizacionales de cada empleado, pues, o de donde estemos trabajando. Es importante saber que estos modelos, puede que una empresa lo haga de una manera, puede que otra tenga otro modelo. Lo importante es conocer el contexto de qué es, para qué nos sirve, y cómo lo podemos llevar e implementar dentro de las necesidades de la empresa. Listo, muchísimas gracias. También tenemos otra pregunta. Cuando se realiza una automatización, ¿ya no es necesario realizar otra auditoría? Llega un punto, aquí hay que aclarar dos cosas. Lo primero es que el proceso de automatización es derivado a una auditoría continua. No quiere decir que dejemos, dejemos a un lado el proceso auditor. El proceso auditor se sigue desarrollando, se siguen ejecutando trabajos de auditoría bajo los modelos metodológicos que tengamos implementados, simplemente que la auditoría continua se convierte en un proceso adicional de las oficinas de auditoría. Y ese proceso adicional nos permite tener una cobertura y un acercamiento más ágil con los auditados. Estos modelos de auditoría continua evolucionan a monitoreos continuos. Cuando llegamos a esas etapas de monitoreo continuo, se puede analizar la posibilidad de frenar trabajos de auditoría en sitio a procesos y simplemente hacer los monitoreos a esos departamentos o a esos procesos a través de reportes de excepción.
Muchísimas gracias. Aquí tenemos otra pregunta del señor Wilmar Flores. También es un cliente de empresas varias de Medellín. Cuando se realiza una automatización, ¿ya no es necesario realizar otra auditoría? Creo que va muy ligado con la respuesta anterior, la que acabamos de dar. Es decir, es como vayan viendo el grado de madurez. Si estamos viendo que las automatizaciones nos permiten tener ese control semanal, quincenal, mensual, con varios reportes sobre un mismo proceso, se puede llegar a determinar, no es necesario que lo auditemos, o ese proceso o ese ente auditable ya está tan monitoreado que podemos decir, dentro de lo que tenemos pendiente por cubrir, eso ya se encuentra cubierto bajo un proceso de auditoría continua. Pero no quiere decir que tengamos que abolir los modelos de auditoría que actualmente tenemos implementados por las coberturas que damos. Perfecto. Y la última pregunta de la señora Luz Dari Barajas. Si una compañía no tiene sus controles tan automatizados, es decir, prevalecen muchos controles claves manuales, ¿cómo afecta esto la eficiencia del monitoreo continuo o cómo se ha manejado de acuerdo a la experiencia que ustedes han tenido? En ese punto es importante, o sea, por más manual que sean los controles, ¿sí? En algunas organizaciones algo tiene que llegar a una base de datos o a un almacenamiento o a un repositorio. Ahí es importante identificar dónde está la información. Si hay una información que tengamos en Excel, no quiere decir que no la podamos monitorear, se puede hacer. Lo ideal es que esté en bases de datos, pero hay empresas que de pronto no se han llegado a ese nivel y la tienen o la manejan de esa manera, pero aquí la clave es identificar dónde están las fuentes de información. ¿Cuánto afecta? Sí, posiblemente afecta el estado de lo que queremos buscar, pero no podemos decir que no se pueda hacer. Hay maneras de hacerlo a través de identificar dónde están los datos y qué queremos ver. Es importante responderse esas dos preguntas. ¿Qué queremos ver al final del ejercicio? ¿Y qué queremos? Y perdón, ¿y dónde están los datos que queremos monitorear? Sea que estén en bases de datos, en documentos, en archivos planos, pero tiene que haber un lugar donde se esté depositando la información. Muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes, Camilo, Jenny, muchas gracias y a todos los presentes. ¿Me escuchan? Sí, Jenny, muchas gracias. Muchas Feliz día, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Pues para complementar un poco más, también de algunas dudas que ustedes tienen en referencia al conocimiento de los scripts y demás, los invitamos porque con la suscripción ustedes tienen acceso a la academia también, que es un complemento importante para que para las personas nuevas, para que todas las personas de las áreas donde tienen la solución puedan acceder y conocer todos los beneficios y bondades, y este acceso está con la suscripción. Entonces, si desean más información, yo les voy a enviar mis datos y los puedo orientar y guiar para que ustedes puedan acceder y que todos los usuarios puedan ver esta opción de capacitación. Es como un complemento. También Julián nos compartió en el chat información sobre los dashboards. Entonces, también si quieren ampliar información con el área comercial, lo podemos ver para que ustedes revisen, porque esa opción viene dentro del licenciamiento de ACL Robotics. ¿Listo? Entonces, dando cumplimiento al horario, vamos a... Muchas gracias, Juan Esteban, nuevamente. A ustedes, que estén muy bien. Feliz día. Hasta luego. Feliz día, muchas gracias. Gracias a todos los participantes y pues ahora vamos a dar continuidad al programa. Tenemos